mi impresión es que David Bernier muestra que el mejor candidato o el candidato con más popularidad y fuerza, una persona muy querida como él, no necesariamente logra ganar si no tiene el equipo del partido detrás. ¿Tiene realmente Victoria Ciudadana una alianza del PIB en San Juan? Mi impresión es que no. Donde se paró en un restaurante de la capital un prominente líder del Partido Popular y dijo que lo que había que hacer era sacar la pava. Que el Partido Popular ganaba si sacaba la pava. Los partidos políticos, cuando pierden, se supone que hagan una evaluación de por qué se perdió. Claro. Y que ese proceso se haga un informe al partido de por qué se perdió. Y tanto Adolfo como Néstor sé que han estado en procesos con eso y han tenido la conversación interna de hacer una autoevaluación, una reflexión de qué pasó y de qué debe hacerse. ¿Eso se está haciendo de verdad o los partidos están ensimismados en que esto es una candidatura personal y ya? Te pregunto esto, Néstor, porque obviamente yo siempre pensé que el candidato con mayor posibilidad de ganar en la historia de Puerto Rico que no ha ganado es David Bernier. David Bernier, nadie puede decir algo malo de él. Sí pienso que su campaña tuvo un problema de que nunca amarró a la base popular, se fue a buscar los votos realengos primero y después buscar los votos populares. Y eso es un problema, políticamente hablando. O sea, políticamente hablando, necesitas esa estructura del partido. La campaña tuvo muchos problemas, de hecho, y yo no me gusta hablar del tema porque como estuve involucrado en ella, yo entiendo que cuando se haga la prognosis de qué pasó con el Partido Popular, que de ser un partido hegemónico, pues ahora mismo está pujando por llegar segundo en una elección. Esa campaña es un punto de inflexión. La realidad es que luego de la salida de Bernier, que fue provocada la misma noche de las elecciones del 2016, sí, la misma noche de las elecciones del 2016 había gente pidiéndole a David que entregara la presidencia del Partido Popular. Sí, no dejaron que se diera ni el recuento para pedirle que renunciara a la presidencia del Partido Popular. Muchos de ellos que fueron los mismos que sabotearon la campaña de Bernier. Pues yo entiendo que bajo la presidencia de Héctor Ferrer, que fue quien asumió la presidencia del Partido Popular, se comenzó a hacer un proceso, pero la realidad es que los partidos no han sido diligentes en el tema de la evaluación, no solo de sus derrotas, sino de su estado de situación. En honor a la verdad, el último que yo recuerdo que en el Partido Popular mandó a hacer 2 estudios sobre el Partido Popular, sobre lo que llaman ahora el rebranding potencial del Partido Popular, fue Aníbal Acevedo. Y yo creo que uno de los problemas que ha tenido el Partido Popular es que no se ha mirado por dentro. Se habla mucho hablan mucho por dentro, pero no se miran. No ha habido un espíritu crítico de qué es lo que hemos fallado, cuán conectado o desconectado estamos del país. En el caso de Adolfo, digo, él hablará, pero yo recuerdo una evaluación en el vecindario donde Adolfo vivía que terminó con sacar al candidato a gobernador de allí. Comenzaron a evaluar y terminó el candidato a la gobernación saliendo del partido, porque la evaluación obviamente confrontaba con unas cosas. En ese sentido yo creo... David Noriega terminó así, sé que es lo que estás diciendo. Por eso, y yo creo que en el caso del PNP, el PNP es más disciplinado en ese tema. El PNP es mucho más disciplinado en mirarse por dentro. Tienen otros defectos, pero ese no es. En el 96 pasó eso, en el 2004... de cierta manera, de igual manera... Que es la primera vez en este ciclo que pierden la franquicia electoral. Sí, porque en el 2004, el 2004 fue interesantísimo, porque en el 2004 el candidato fue Rubén, igual que había sido en el 2000. Había gente que había planteado en un momento dado que Rubén debió haber dejado de ser candidato en el 2000 para que hubiese sido la última elección con la mayor cantidad de votos que se hubiese logrado por el asunto de Vieques y demás. Claro. Y hubo gente que se planteó, en aquel momento yo lo planteaba, de que deberíamos dejar esa figura protegerla de alguna manera, seguro, y demás. Se perdió la franquicia en esa elección del 2004 y hubo reuniones que se hicieron posterior a esa, donde se convocaba lo que se le conocía como que era el Comité Central, y el Comité Central está compuesto de los presidentes de los comités municipales de todo Puerto Rico. Ahí el Comité Central es una estructura de liderato intermedio
está la estructura del máximo liderato, que era lo que se le conocía o se le conoce como la comisión política, y está la Asamblea General, entonces, que sería el que tendría mayor poder, pero todo el mundo sabe que las asambleas generales en realidad son más allá de un field day que un asunto real de poder. Y en esa reunión que hubo posterior en el 2004 sobre lo que había sucedido en esa elección general, el informe ya estaba hecho. O sea, que no es una introspección real. No solamente eso, hubo 2 personas que se levantaron de alguna manera a criticar el proceso. Uno de ellos de alguna manera ha tenido algún tipo de resonancia, es incluso analista político en un programa de televisión aquí al lado, y le cayeron arriba porque él estaba planteando los elementos, me recuerdo hasta su pregunta, que cuando íbamos a empezar a reconocer los elementos endógenos sobre los exógenos de resultados de esa elección del 2004. O sea, los resultados, los internos, los elementos internos. En vez de echar culpa que nosotros fallamos. Y ese planteamiento lo hizo en esa reunión, yo recordaré, si me está escuchando, se recordará, y sucedió eso, y lo que hizo fue que prácticamente ese individuo tuvo que salir del partido, lo sacaron, terminó fuera del partido por haber hecho un planteamiento así. Otra persona hizo un planteamiento parecido, siendo un hijo de un líder del Partido Independiente de toda la vida. Líder histórico. Histórico. Y lo sacaron. No voy a decir el apellido, porque todo el mundo lo conocería, o dentro de las estructuras lo conocería. Y tú lo conoces, Néstor. Y entonces, lo que tú planteas, Jay, es que dentro de lo que han sido esas reorganizaciones, en realidad se crean comités siempre, pero la experiencia que yo he tenido, la que yo tuve, es que ya el informe estaba hecho y ya las consideraciones ya se habían tomado y todo el mundo ya sabía cuáles habían sido los problemas que se habían tenido. Y cuando se presentó, entonces pues todo era una pantomima. O sea, hay un informe, pero en realidad no había un seguimiento de lo que había pasado. Y fue tan así que en las elecciones próximas, teniendo un gran candidato, un grandísimo candidato, como Edwin Irizarry, sucedió exactamente lo mismo, ¿verdad? Y a pesar del buen desempeño de Edwin en los debates, a pesar de que era una especie de Toño González versión siglo XXI. Pero a Edwin también no podía. Edwin tuvo. Lo que pasa es que Edwin es un tipo mucho más cándido de lo que era David, por decirlo de alguna forma. Pero a Edwin también le hicieron la vida de cuadro en esa campaña. Y Edwin no tenía necesariamente la decisión sobre cómo era que esa campaña se iba a proceder. Diferencia que tiene hoy Juan, que Juan sí tiene de alguna forma algún control y poder, que yo sé que toda esa andamiaje de lo que se está haciendo al día de hoy comenzó en las elecciones pasadas y había comenzado todavía un poco antes con Calixto, que era quien tenía esa mentalidad en términos de lo que hubiese sido una campaña política, porque Calixto incluso estuvo, y tú te acordarás de esto, Néstor, y todos los que nos escuchan, fue parte de aquella campaña que hubo en el Partido Popular, no porque él la haya creado dentro del Partido Popular, pero fue cuando estaba en los tiempos de su universidad, de lo que era la Revolución Positiva. Claro. La Revolución Positiva viene a consecuencias de un proyecto de la Universidad Sagrado Corazón de unos estudiantes. Eso es así. Y se toma de ahí, y Calixto fue parte de ese grupo. Y esa es la historia, ¿verdad?, política con relación a lo que fue el resultado. Y Calixto con esa mentalidad, yo sé que de alguna manera ha modificado, pero cuando en el 2008 se hace esa campaña, parte de lo que se cometió un error, que hoy hay una modificación en ese pensamiento, es que la retórica de Edwin en esa elección era: declara tu independencia, y la independencia siempre estuvo como apellido en esa campaña, ¿verdad? Pero hubo modificaciones en ese sentido y tenemos el resultado entonces de hoy. Y todas las campañas se estructuraban de alguna forma en las campañas que habían de municipios alrededor, porque recordarán que habían fondos también para Guaynabo, Bayamón, Carolina, San Juan, y de alguna manera pues se estructuraba para que fuese de alguna manera con un mismo mensaje, ¿verdad? Para poder maximizar eso. Mi planteamiento y la pregunta por la cual hago esto es porque mi impresión es que David Bernier muestra que el mejor candidato o el candidato con más popularidad y fuerza, una persona muy querida como él, no necesariamente logra ganar si no tiene el equipo del partido detrás. Y cuando uno habla ahora mismo, por ejemplo, que está pasando con Manuel Natal,
¿tiene realmente Victoria Ciudadana una alianza del PIB en San Juan? Mi impresión es que no. Esa es mi impresión, es que no. Y yo pienso que la alianza no está tan aliada. De hecho, vimos el cambio de traer a Ana Irma, y obviamente van a decir que no, que esto no tuvo nada que ver, pero da la impresión que esto ocurre por unas diferencias internas después de que pasó esta controversia de un supuesto caso, ¿verdad? Asuntos de un líder laboral, de un asunto laboral, de unas empleadas que están quejándose de un ambiente laboral hostil de un líder del SPT. Y ese líder del SPT es cercano a Manuel Natal, ¿verdad? Y demás. Y hay unas diferencias internas en el partido, y mi pregunta es, ¿tú puedes ganar así? ¿Se hace esa introspección? Mi impresión es que no. Por ejemplo, un problema que había en la campaña de Bernier, y pues obviamente yo, pues algún día quizá con más distancia de los hechos, pues escribiré algo. El Partido Popular se enfrentaba al problema de las dos candidaturas independientes, la de Alexandra Lúgaro y la de Manolo Sidre. Y venía de Alejandro García Padilla entregar la presidencia del partido con más de 20 puntos por debajo del PNP. Sí, y bien salieron. Había un problema con la marca. Por ejemplo, tú señalas que David Bernier era una figura popularísima, pero el Partido Popular ya marcaba en las encuestas internas un 12%. O sea, la identificación con la marca Partido Popular, que es más o menos lo que marca luego con Charlie Delgado y en este momento. O sea, la marca política del Partido Popular está sumamente deteriorada. Tú tenías una figura que la única forma que podía pivotear y lograr una mayoría electoral era atrayendo esos sectores que la marca no atraía. Había una gente al interior del Partido Popular, yo recuerdo una reunión famosísima, los que estuvieron allí se deben acordar, donde se paró en un restaurante de la capital un prominente líder del Partido Popular y dijo que lo que había que hacer era sacar la pava, que el Partido Popular ganaba si sacaba la pava. Si la sacaba para afuera. Si sacaba la pava, porque recuerda que era cuando, como dice Jay, la mostraba. David estaba pivoteando con el tema de la reforma política a tratar de atraer ese electorado que ya se había ido. No era que se iban a ir, era que ya se habían ido. Imagínate tú el despiste de con una marca deteriorada, tú decir que lo que hay que hacer es reforzar la marca. Pues un poco esa era la disyuntiva. Todo el mundo recuerda la controversia aquella de cuando se trajo la pava con una mujer, y eran intentos muy tímidos, porque se sabía la resistencia que había al interior, de tratar de refrescar la marca política, y pues todos sabemos lo que pasó y lo que ha ido pasando. Ya sin David Bernier, ya sin Néstor Duprey allí para echarle la culpa, o sea, como decía Richard Nixon, ya no me tienen a mí para patearme, o sea, ahora tienen que echar la culpa para otro lado, y lamentablemente la marca se ha deteriorado más y ya no hay candidato con una fuerza carismática individual que pueda arrastrar la marca y competir contra el PNP, que es una maquinaria, es una marca que aunque deteriorada tiene una fuerza política y económica mayor que las demás y claro, ha diseñado un proceso electoral donde la oposición está dividida y es prácticamente imposible derrotarlo. Y tienen el pegamento de la estadidad. Y tienen la ilusión de la estadidad. Sí, pero que le sirve de pegamento. Que le sirve de pegamento. Verdad, que ya tú verás que aquí el 2 de junio al anochecer, pues lo sacarán el trapo colorado del que hablaba Benifranqui Cerezo. Pues lo sacarán. Sí, pero mi punto es que la razón por la cual traigo el tema es porque mi impresión es que esa evaluación, al no hacerla, no se entiende que necesitas coro y necesitas equipo, esa es una realidad, y hay gente que piensa que es llanero solitario. Pero el problema, yo pienso también que el problema es que los partidos como organización se han ido deteriorando al punto de que parece como un switch que tú prendes y apagas el año electoral. El resto del cuatrienio totalmente desapercibido. Lo vimos este fin de semana y yo creo que lo vamos a ver el domingo. Yo creo que el domingo va a ser el primer choque con la realidad de los partidos políticos en Puerto Rico. De que no hay participación. Y hablo de todo. Fíjate que no dije del bipartidismo para que no me regañen. Sí, no, pero pregunta, tu posición es que va a haber bien poquita participación. Yo creo que va a haber poca participación. Okay. Y que eso no necesariamente, porque yo sé que hay una gente que está soñando con eso, dije, que eso necesariamente se va a transferir en respaldo a las opciones que no son el PNP y el Partido Popular. Yo creo que aquí el gran ganador hasta ahora es la apatía.